El Líbero presenta A Fondo, el análisis en profundidad de la actualidad en tiempos de crisis. Contenido exclusivo para los clientes de AFP Habitat. ¿Cuáles han sido las consecuencias económicas del conflicto en Medio Oriente? Soy Daniela Vaz, periodista del Líbero, y en este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat les contaré los principales efectos en el petróleo, las bolsas y el dólar. El sábado 7 de octubre inició un nuevo conflicto entre el grupo terrorista Hamas e Israel. Cerca de las 6:30 de la mañana, hora local, comenzaron a aparecer los primeros bombardeos en varias ciudades. Poco después, la Fuerza de Defensa de Israel fue notificada con la noticia de que el grupo extremista islámico Hamas había ingresado al sur de su territorio. Tras empezar el enfrentamiento entre los terroristas y la FDI, el primer ministro de Israel, Netanyahu, declaró que su país estaba en guerra. La situación desencadenó consecuencias inmediatas a nivel local y mundial. Desde el ámbito económico, en 24 horas, los mercados reaccionaron negativamente ante la incertidumbre y extensión del conflicto. Cayeron las bolsas locales y mundiales, se disparó el precio del petróleo por temor a la continuidad de la guerra, y en Chile aumentó el precio del dólar pese a la menor percepción de riesgo. 48 horas después de que se desencadenaran los hechos, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, afirmó que el conflicto de Gaza es una tragedia humanitaria y un shock económico que no necesitamos. Además, el Banco Mundial cerró temporalmente sus operaciones en la Franja de Gaza, pero mantuvo abiertas las operaciones en los territorios palestinos de Cisjordania. El alza del precio del petróleo. Una de las consecuencias inmediatas se produjo en el mercado mundial del petróleo por temor a que la guerra se ampliara y golpee aún más los suministros de Medio Oriente. Los precios tuvieron una brusca alza de más de 4%, cifra que ayudó a recuperar parte de las grandes pérdidas de la semana anterior. Pero sigue habiendo incertidumbre respecto del precio del barril, que hasta ahora supera los $85 y se prevé que llegue en el corto plazo a más de 90. Pese a que la zona beligerante no es particularmente petrolera, la preocupación de los especialistas apunta a la extensión del conflicto hacia Irán, país que sí produce y comercializa el combustible. Banga, el presidente del Banco Mundial, comentó que el impacto económico inmediato es menor que al comienzo de la invasión rusa a Ucrania el año pasado. Esto porque la reciente guerra en Gaza no afecta a las exportaciones de petróleo, cereales y fertilizantes, aunque advirtió que sí se transmiten los impactos a través de los mercados financieros. La caída de las principales bolsas europeas. La intensificación de la guerra entre el grupo terrorista Hamas contra Israel generó que los mercados de Medio Oriente y sus acciones se vinieran abajo. El índice bursátil de referencia de Israel tuvo su mayor desplome en más de 3 años. No fueron los únicos en presentar caídas, ya que las principales bolsas europeas cerraron el lunes a la baja. Madrid perdió el 0,91%, Frankfurt 0,67%, París 0,55%, Milán 0,46% y Londres el 0,03%. Ese mismo día, el índice Eurostoxx 50, que agrupa las compañías más importantes por capitalización bursátil, presentó un descenso del 0,77%. Sin embargo, las cifras anteriores se produjeron como consecuencia inmediata de la intensificación del conflicto. El martes el panorama ya había cambiado y los mercados globales volvieron a repuntar. IPSA y Wall Street también cerraron al alza en esa jornada de repunte para los mercados globales, principalmente, señalan los economistas, por las señales de moderación de la Reserva Federal. La Bolsa de Santiago, en tanto, cerró con un salto de 2,16%. En Nueva York, los principales índices también cerraron al alza. En Chile, el aumento del precio del dólar. Aunque se generó una menor percepción de riesgo de los mercados globales por el conflicto en Gaza, el martes el tipo de cambio chileno cerró sobre los 930 debido a la nueva caída del precio del cobre en los mercados internacionales y la incertidumbre de los inversionistas por la guerra. Subió 11,52 pesos a 931, anotando su nivel más alto desde el 25 de noviembre de 2022, según los datos de Bloomberg. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, dijo que es un conflicto que afecta a un grupo importante de nacionales de nuestro país y que afecta también a la economía. En este sentido, afirmó que habrá un alza en el precio del petróleo.
Los economistas coinciden en que la magnitud de las consecuencias variará según cuánto se extienda el conflicto y los países que podrían verse involucrados próximamente. Con esta información exclusiva para los clientes de AFP Habitat, yo me despido y nos volvemos a encontrar pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.